Para Cristo, hermanos. Usted comienza y yo no. Que sea un poco, vamos a hablar ahí de Abogado. Qué raro, ¿verdad? sí. Haciendo calor, ¿verdad? Lavado Jesús. Tienen el nombre, sí. Dios me los bendiga, hermanos. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Lavado ¿Y Dios. en su pueblo? Gloria. Pues sí, veo que están encendidos. Lavado Cristo Jesús. Que no se apague esa llama, siempre hay que buscar en la presencia del Señor. Creo que ese es el mejor lugar que hemos elegido para buscar la presencia del Señor. Amén. Y Lavado Cristo. hay muchos que quisieran estar aquí en este lugar, pero no tienen ese privilegio de estar aquí. Te lo vuelvo a repetir. Esta es la misericordia de Dios de estar aquí buscando la presencia del Señor. Amén. Y cuando nosotros los dedicamos a la oración, Dios siempre escucha la oración del justo y Él pelea la batalla por nosotros. Amén. Vamos a buscar ahí en el libro de Proverbios, capítulo 4. No he preparado el mensaje, pero Lavado Dios. Proverbios 4. Proverbios 4. Ahí me dicen un amén. Amén. Lavado Cristo. Voy a hacer una pequeña oración para que sea Dios el que... Amén, hermano. Amén. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, te doy gracias, Señor, por permitirme, Señor, estar una vez más ante tu presencia, Señor amado. Padre Santo, estamos esforzados, Señor amado, de caminar en tu camino estrecho, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayúdame, Señor amado, a discernir la palabra, Señor amado, a poder hablarle, Señor amado, en el nombre de Jesús. Padre Santo, si en algo te sirvo, Señor amado, usa mi vida para enviar tu palabra, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dale las palabras necesarias. Oíd, hijo mío, oíd, hijo, la enseñanza de un padre, y estad atento para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere la sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Y se te multiplicarán años de vida por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por verdad. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar.
aquí la palabra de Dios nos está diciendo que hay que ser obedientes a la palabra. Amén. Hay que ser obedientes a la sabiduría. Hay que pedir esa sabiduría. Amén. Cuando nosotros oramos, siempre hay que pedirle la sabiduría a Dios. Porque Él la va a dar, porque dice allá en el libro de Santiago, dice que Él da la sabiduría sin reproche. Así creo que sí la dice. Amén, varón. Y si nosotros le pedimos sabiduría a Dios, Él la va a dar, y cuando vamos a tomar una decisión vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, por la sabiduría que Él nos da en nuestro corazón, para dónde vamos qué decisión vamos a tomar. Amén. Porque si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, no vamos a fracasar, porque es Dios el que nos va a estar guiando. Y si nosotros abrazamos la sabiduría, porque todo este libro de Proverbios tiene mucha sabiduría y hay mucho entendimiento como porque yo he leído partes de la Biblia de aquí, de Proverbios, que también los varones, como la mujer impía puede atrapar el alma el corazón del hombre. En esa área nosotros que estamos solteros, Invocados. Alabado Jesús. sí, de amargura. Dice que es como la miel, pero su paladar es como el ajenjo, dice. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, para dónde vamos a mirar, porque si nosotros también no tenemos el temor de Dios, si miramos una mujer, nosotros pecamos. Si nosotros lo conocimos en el corazón y sabemos que es malo, nosotros pecamos contra Dios. Y eso a veces, si nosotros estamos, porque solo con ver y pensar nosotros pecamos, y eso no nos deja acercar a la presencia de Dios. Son cosas que no nos va a dejar avanzar en lo espiritual. Y en esa área nosotros como cristianos tenemos que cuidar nuestros ojos, porque los ojos son la lámpara del alma. Y si dice la palabra de Dios que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo va a ser luz. Así es. Y si tu ojo es malo, todo tu cuerpo es oscuridad. Y si nosotros tratamos la manera de caminar bien con Dios, todas las cosas nos van a salir a bien. Y este camino es para valientes, se lo vuelvo a repetir, este camino es para valientes. Y si ya estamos en la brecha, no hay que perder el tiempo, hermano. Si estamos en la brecha, hay que esforzarnos de buscar la presencia de Dios, y Dios nos va a dar la sabiduría, cómo llevar esta palabra, este mensaje a las calles, porque para eso somos llamados. Si nosotros estamos en la brecha, nosotros tenemos que todo lo que aprendemos aquí en este libro que tenemos acá, que este es un privilegio, como dice el hermano, este es un privilegio de tener la palabra de Dios. A ver, hay muchos que no la leemos. Yo soy uno que al principio no la leía, pero hoy sí ya la comienzo a leer. Como es, este año quiero ser mejor para Dios. Porque si yo estoy en la brecha, si yo estoy en el camino estrecho, me tengo que esforzar de estar bien con Dios, porque yo no quiero estar perdiendo el tiempo. Alabado Porque Dios. si yo voy a estar haciendo como el cristianoide, como le dicen, sí, ¿de qué me sirve estar acá? ¿De qué me sirve venir a perder el tiempo aquí si yo no estoy bien con Dios? Y si estoy en la brecha, yo tengo que seguir adelante, porque al final voy a tener una recompensa. Porque dice la palabra de Dios en el Apocalipsis que ahí hay galardones. Amén. Y cada vez que nosotros ganamos una alma para Cristo, es una piedra que le vamos a poner a nuestro galardón. Porque si nosotros no los esforzamos a buscar de Dios, no los esforzamos a serle fiel, y no los esforzamos a caminar con Él, va a venir otro y va a arrebatar tu corona. Así es la palabra, así es la palabra. Y según las obras que nosotros hacemos, así van a ser las coronas que Dios va a tener preparadas para nosotros. Y yo como les vuelvo a repetir, yo me voy a esforzar de buscar de Dios. Hay de aquel que estuvo en el camino y al final va a haber una sorpresa, que los vaya a sorprender la muerte, o viene Cristo y los vayamos a quedar. Porque va a ser duro. Va a ser duro, porque dice la palabra de Dios que mejor no me hubieras conocido. Y hay que seguir este camino, los va a llevar a algo bueno, porque al final pues vamos a
¿quiénes son los quienes quieren caminar en la calle de oro? O el grito. Ver aquel, que Dios, como Él es luz, Él va a ser como el sol. No va a necesidad de sol ni No de va a luna. haber, y no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber nada. No va a haber vieja, ya no hay. No lágrimas. Y si nosotros estamos buscando de tratar de llegar allá donde está Él, wow, eso va a ser tan lindo. Pero imagínense que estamos en el camino y vayamos a morir y vayamos a aparecer de ahí llamas. Eso, ahí es donde dice que la palabra de Dios que va a ser el lloro y crujir de dientes. Porque en aquel día no van a haber excusas, que no se les habló de la palabra. En aquel día no van a haber excusas, que no se les dijo que camináramos rectamente delante de Dios. En aquel día no va a haber excusas como dicen, oh, no me dijeron que esto era malo, que aquello no era, que era. O sea, hay cositas que por una mentira los podemos quedar. Y hay que esforzarlos y buscar de Él. Por eso hay que leer el libro de Proverbios. Yo se lo recomiendo que hay que leerlo, porque aquí vamos a adquirir sabiduría, cómo caminar con Dios. Porque dice que este es lámpara a mis pies, dice. Es lámpara a mis pies. Si nosotros buscamos cómo buscar de Dios, cómo vivir una vida, aquí lo vamos a encontrar. Este es el libro, el manual de la vida y de la vida eterna. Y aquí, este libro, hasta en lo económico, tiene cómo uno balancearse, cómo llevar lo económico, tu dinero te puede abundar. Porque si nosotros derrochamos, porque dice la palabra de Dios también que no hay que gastar el dinero en lo que no es pan. Así dice la palabra de Dios. Señor, Yo antes, ¿a qué le voy a decir? Cuando yo a veces tenía buen trabajo, si yo andaba gastando en cosas que no tenía que gastar, y a veces pasaban las cosas allí y para nada, y a veces las tiraba porque no lo usaba. Y todo eso yo lo he ido aprendiendo poco a poco, y gracias a Dios, Dios me ha dado un nuevo entendimiento, y todo sale a bien. Cuando nosotros buscamos de Dios, sale a bien todo sale a bien. ¿Cómo? Así se Romanos 8:28. Sí. Sabemos que los que aman a Dios, Sí, por eso hay que esforzarlos, hermanos. Y hay que leer la palabra de Dios para no ser engañados, porque hay muchos falsos. Sí, señor. Porque a veces, yo en las redes sociales a veces escucho yo palabras que se oye que es buena. Y se oye como llamativo y todo eso, pero a veces son palabras de error. Y todo eso tenemos que irlo aprendiendo a través de la palabra, cómo discernir la palabra. Y si aquí en la congregación yo llegue a escuchar una palabra que no está bien, yo les voy a decir, lo siento mucho, pero les voy a decir, porque hay que predicar la palabra como tiene que estar acá. Porque no hay que adulterar, porque dice la palabra de Dios, maldito hombre que le quite o le ponga, dice esta palabra. Anatema. Y dice también que si un ángel bajara del cielo y viniera con otro evangelio, ¿qué dice? Anatema sea, dice. No que haya otro, Sí. no que haya pervertido. Sí. Y acuérdense que ahorita estamos en los tiempos malos que van a levantarse muchos falsos profetas. Y creo que la mejor profecía es esta. Esta es la mejor profecía. Y hay que forzarlos, hermanos. Ese va a ser un pequeño mensaje, pues. Y hay que buscar siempre de Dios. Hay que forzarlos. Si estamos orando en madrugada, hay que vivir en santidad. Porque si nosotros estamos orando de madrugada, Satanás va a tratar la manera de atacarnos. Sí, porque de madrugada hay cosas espirituales que se mueven. Claro, y si nosotros estamos metiéndolos allí, estamos metiendo las manos donde no tenemos que meterlas, si no estamos en santidad, Satanás nos puede pegar, como dicen, una zarandeada. Iba a decir la voz. Pero siempre hay que forzarlos y hay que buscar de Dios.
hay que buscarlo en ayuno, y creo que Dios, sea de un modo, sea de otro, Dios nos va a dar algo. Y hay que buscar siempre ese don que tal vez tiene preparado Dios para uno. Un talento, no sé, pero Dios tiene algo preparado grande para cada uno de nosotros. Los varones que han llegado aquí de las drogas y todo eso, les quieren a salir hombres predicadores, hombres en todo el mundo, que se escuche la palabra, para que en aquel día no vaya a haber excusa que nadie escuchó palabra de Dios. Cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo y se convierta la última alma que Dios tiene en su plan, va a venir Dios. Así es. Esta va a ser la palabra que nada más traigo, y pues, que Dios me lo bendiga. Listo. Y me gustó el tema que él saca del capítulo 4 del Proverbio, uno de los lugares que más me ha fascinado a mí. Hay dos cosas que aprendí aquí, o que le puse más mente, tanto que he leído este capítulo. Dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, todo lo que poseemos, adquieren inteligencia. ¿Por qué la sabiduría tiene que ir a la par? La inteligencia tiene que ir a la par de la sabiduría. ¿Por qué tiene que ir a la parte de la sabiduría? La inteligencia, ¿por qué? ¿Por qué no es suficiente la sabiduría y no que hay que adquirir inteligencia? Bueno, sí. Porque, bueno, es un complemento, como por ejemplo, en un presidente, digámoslo así. Si un presidente puede ser solamente inteligente y no sabio, porque para ser presidente tenía que ser inteligente, pues, ¿verdad? O demagogo, ¿verdad? Sí, pero tiene que tener inteligencia para que... Carisma. Ajá. Pero si no hay sabiduría, echa a perder un país entero. Sin sabiduría. Porque la sabiduría es tomar decisiones que beneficien al individuo. O sea, en este caso... Me lo contestó al revés. O sea, yo lo que quiero que me diga, ya sabemos que la sabiduría es tomar decisiones atinadas. Exacto. ¿Por qué además de sabiduría se necesita inteligencia? Por eso mismo, porque con la inteligencia usted, ¿cómo se llama? Puede, ¿cómo se llama? Ser inteligente uno es, por ejemplo, hermano, es inteligente, ¿verdad? Toma una decisión de llegar allí y decir, bueno, y Dios le dio la sabiduría para que expresara, digamos. Y fue al libro de la sabiduría. De la sabiduría. No, está bien. A mí me gusta preguntar porque quiero saber qué tan preparados están para esto. ¿Usted tenía algo que agregar? ¿No? Yo nada más digo que el inteligente buscaría las cosas de Dios. Dice, si alguno es inteligente, busque a Dios. Ahí no hay para dónde. Se necesita la inteligencia porque la sabiduría es cómo hacer buenas decisiones. Pero la inteligencia es cómo llevar a cabo las decisiones que tomamos. O sea, ¿no es que me explico? Igual que un ingeniero y un arquitecto que se complementan. Okay. Para llevar a cabo una labor se necesita inteligencia. Ya tomamos la decisión correcta, ahora echemos la caminada. Para eso necesita inteligencia. Entonces la inteligencia no la menospreciamos. Ahora, la pregunta es, ¿de qué inteligencia está hablando Dios aquí? Aleluya. Cristo Jesús. De conocerle a Él, al Señor. Si alguno es inteligente, elógiese o aláguese o gloríese en conocerme. No, dice Dios. Si alguno se va a gloriar, gloríese
en conocerle a Dios. Entonces, inteligencia es conocer a Dios. Sabiduría, hacer las cosas atinadas. Miren qué tremendo. ¿Y cómo le vamos a conocer a Dios, hermano Memi? Pues le pregunto otra vez. How are we gonna know God? How can we get acquainted or knowledge, or how we can know God, how we can find God? ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿Cómo lo podemos conocer? ¿Cómo lo podemos hallar? Pues yo diría, pues primeramente creer, tienes que creer que tienes fe en Él, orarle, hablar con Él, tener una relación con Él, y se va a manifestar en tu vida la palabra. Ahí se le conoce. Leer la palabra para conocer sus puntos. Miren, ahorita que yo he estado leyendo el libro de Revista, he encontrado conexiones unas con otras. He aprendido cosas que yo he predicado aquí y no las sabía. O sea, número uno, lo que los padres hacen, los hijos lo repiten. Abraham fue a mentir que era hermano a Egipto, y su hijo le fue a mentir a Abimelech, que también era su hermana, y la ve acariciándole la ve acariciándole y dice: esa no es hermana, ¿por qué me mentiste? Entonces, mire, se repite la maldición de andar mintiendo, ¿o no? Bueno, hermano, una pregunta ahí. En el caso de Jacob y Saúl, Esa mentira. esa es mentira, ¿ah? Horrible. Horrible, horrible. Pero Dice en este caso, Dios ¿cómo le llama? Accedió al deseo de Jacob, porque Esaú tuvo en poco, digámoslo así, la primogenitura, y Dios bendice a Jacob, porque yo veo que Jacob tenía ese deseo de servirle a Dios, Está lindo ese tema. Ajá. de servirle a Dios. O sea, el deseo de él era ser, pero Nah, desde que era un niño, de él servirle a Dios no. De obtener la bendición de Dios. por eso, ajá. Porque en ese entonces no se sabía cómo servirle a Dios. Ok. De obtener la bendición de Dios. Él sabía que había algo bueno ahí. Ajá. Pero el otro tuvo en poco. Para que el papá lo Y bendiga. de eso Dios se agradó de la bendición de este varón. O sea, en este caso era el Pero cliente. primero le bendición a la mamá. Porque dice la Biblia que desde que eran gemelos y venía uno. Desde que estaban en el vientre de su madre, Dios le habló a ella. Y le dijo que Y le dijo: en tu vientre hay dos naciones, pero una servirá a la otra. el mayor servirá. El mayor servirá al menor. Y lo que Dios dijo, lo dijo. ¿Saben por qué lo dijo? Porque Dios ya conocía el corazón de Esaú, cómo iba a ser. Él sabía el rumbo que iba a tomar. Por una comida. Entonces, eso de la comida fue la prueba que le vino. La prueba que le vino para que se cumpliese lo que Dios había dicho. O sea, lo que Rebeca hace de escuchar cuando su padre le dice a Esaú: hijo, ve a cazar, hazme un guisado como lo que tú sabes hacer y me lo traes y yo te voy a bendecir. Ahí estaba la madre oyendo. ¿Y usted cree que él no se dio cuenta que no era su hijo? Que no era su hijo. O sea, que no era que le estaba mintiendo. Que era el otro hermano. Ajá. Claro que no se dio cuenta, lo engañaron. Lo Lo engañaron. Pero descubre tantito de que la voz no era la de Esaú. Pero su cuerpo se lo tocó y dijo que... Pero el punto es este. ¿Usted cree que Rebeca no amaba a Esaú? ¿Cómo no amaba a sus hijos? Sí, No amaba. quería que el propósito de ese cumpleaños. Sí, amaba a los hijos.
porque una madre siempre ama a sus hijos. Pero lo que pasa es que Dios ya había tomado decisión, que uno fuera, cualquiera uno y el otro. Sí. Entonces, y supuestamente... Ella hizo lo que Dios le dijo. Ajá, entonces yo creo que allí ella estaba queriendo a que su otro hijo tomara la bendición porque... A cumplir la palabra. Exacto. Por lo que a ella le dijo. Ajá, porque le dijo desde el vientre, le dijo que iban a haber dos naciones. Dos naciones. Ok, pregunta para ustedes, y esto sí es lindo. ¿Fue bendecido Esaú? ¿Sí o no? Claro. Claro. Y mucho. Es más, cuando se encontraron, Era rico Esaú era rico y poderoso. y poderoso. ¿Sí o no? Esa historia me gusta mucho. Cuando se miraron Pero- y pensaba que lo iba a matar ¡Yes! y empezó a llorar y lo abrazaba. Esa historia te hace llorar. Ya había madurado, hermano, ¿verdad? También. Bueno, acuérdense, ya habían pasado 14 años más los que se quedaron ya Estaban todavía, hombres. ya, por lo menos sus 20 años ya. El asunto aquí es que Dios tuvo que tratar con Jacob, porque Jacob le gustaba tomar ventaja. Le gustaba tomar ventaja. Lo castigó. Y ese golpecito que le pegó, ¿a dónde se lo pegó? ¿Verdad? En la pelvis. En el muslo. Le deslocó el muslo. Y dice, y por eso los judíos no comen esa parte de ningún animal hasta el día de hoy. Esa parte la evaden. Eso se llama tradición, ¿no? Porque acuérdense, Israel es Israel. Y él es su padre. Jacob, de ese pueblo, de estas 12 tribus. Lo interesante de esta historia es esta, que habían dos naciones. Lo malo es la preferencia. Cosas que siempre los humanos tendemos a sentirnos más tranquilos con un hijo que con otro. Y eso está mal. Los que tienen uno no pueden hacer diferencia porque solo uno tiene. Pero los que tienen 2, 3, 4, ajá, es con este me siento mejor. Y eso yo lo veo, ya le puedo decir cómo yo lo veo. Hay uno preferido. Yo lo veo en familias numerosas, aquí yo conozco tanta gente, vienen padres a visitar y había unos padres que ya murieron que solo con un hijo llegaban y allí se quedaban, no podían irse a quedar a dormir a otro lado porque se sentían cómodos ahí. Tenían una finca allá, se la dejaron solo a él y teniendo como 12 hijos. Entonces vino una hija de las menores y dijo, no es posible. Y les fue a abrir un caso allá. Y lo obligó la ley a repartir a todos. Ahora son enemigos por esa famosa finca. Pero ¿quiénes crearon esto? Uno no debe de pensar solo en hijos. Tiene que distribuir todo en sus hijos. No tiene que andar con preferencias, porque las preferencias no sirven, dividen las familias. Imagínense ustedes, por poquito Esaú mata a Jacob por una decisión que su madre tomó. La mamá ni sabía probablemente de que ya habían hecho un trato de vender la primogenitura. El papá no sabía porque precisamente lo manda porque él dice, mi hijo lo voy a bendecir. Eso fue cuando estaban muchachos. ¿Entienden eso? Estaban jóvenes. Estaban jóvenes cuando hizo eso. Llega, le pide de comer. ¿Qué tipo de hermano? ¿Qué tipo de hermano es ese? Que ve a otro con hambre y se aprovecha de su debilidad para proponerle algo tremendo. No era buena pieza Jacob. Dios tuvo que tratar con él. Dios tuvo que tratar Si con no él. hiciera eso, no hiciera la parte de... No, pero el punto es la traición. Esa traicioncita.
aprovecharse que el otro estaba en una necesidad y un hambre tremenda. Y aquel Pero dice, él fue bueno, la vendió. yo me estoy muriendo de hambre, ¿para qué me sirve mi primogenitura? No entendió lo que tenía, así como nosotros. Exacto. Que nos presenta una tentación allá afuera. Bueno, lo voy a hacer y de ahí me arrepiento. Esas jugaditas a Dios no le gustan. No, porque las consecuencias son muy graves. Y si se muere en el momento, Pues, se lo llevó San Judas. Pero el otro, ese no es San Judas. Y conociendo el camino. Qué terrible. Son historias bellas. por un momento de placer, perder todo. Por un momento Sí. de placer o darse el gusto de algo, bueno, digamos, ¿no? De darse el gusto de decir, Ya voy a hacer pasado esto las y lentejas. perder. Y para colmo era un guisado rojo, eran frijoles rojos. Dulce en el momento. Pero las lentejas son blancas. No, esto era frijol rojo, porque dice que era un guiso rojo. Ya, quizás eran frijoles rojos fritos. Era un guisado. Qué barato lo que como la negoció, ¿no? Miren, ahora aquí les va. La pregunta para ustedes es esta. ¿Quién representa al pueblo de Saúl hoy en día? Todo lo que Ismael, todo eso. No, Ismael es uno de Saúl. El pueblo de Saúl. ¿Cómo puedo decirlo? ¿Quiénes son los que vienen de las hijas de Lot, del incesto? De las hijas del incesto de Lot. ¿Qué pueblo? Los moabitas y los moabitas. No, Los moabitas y los moabitas los amonitas y los moabitas vienen del incesto. Los edomitas, Edom, esos vienen de Saúl. Y con eso va a arreglar cuenta el Señor al final. No me pregunten por qué. Pero con eso va a arreglar cuenta cuando Él venga. ¿Saben dónde era Edom? enterraron enterró a Abraham. Hoy en día. ¿En Jerusalén? No, es el Egipto. Moab es donde es Jordania ahora. Jordania. Sí, Jordania es la parte del otro lado sí. Ese nombre lo confunde ustedes aquí, Jordania. Jordania. Donde es Jordania ahora era Moab. Donde es ahora el Líbano era Edom. Entonces, todo eso que está allí, eso es un evento profético. ¿Okay? Eso es lo que le hace la guerra. Pero si ustedes se fijan, toda esa gente es rica. Los ismaelitas, todo el Golfo Pérsico son de Ismael. Y los árabes. Entonces, sí Dios cumple. Pero si ustedes se fijan leyendo el libro de Génesis, ¿cuántas bendiciones promete a Abraham? ¿Verdad? Los árabes vienen siendo hijos de Ismael. Les dice, los voy a bendecir, no vas a poder contar tu descendencia. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el que lo bendiga, lo bendiga. El que te bendiga va a ser bendito, el que te maldiga va a ser maldito. Pero dos veces dice, en ti será bendita. Ayub era hijo de ¿Quién? Ayub. Era hijo de No. era uno de los moabitas. Y si una pregunta, y si alguien ora por bendiciones de la descendencia de Abraham, creo que va también con eso, ¿no? Si alguien ora por bendición como nosotros, que Ajá, somos como de la nosotros, descendencia de por la descendencia de Abraham, Abraham. claro que sí, pero nuestras promesas ahora no son de billetes. Sí, el billete viene por añadidura, sí, no, ok. pues sí. Es porque le da inteligencia para trabajar, para hacer cosas. O sea, pero las bendiciones de nosotros son mejores que las de ellos, porque son vida eterna. Ya. Por eso es que cuando
el Señor dice que ¿cómo se llama? Juan era el mayor de los profetas. Pero dice de que uno de los pequeñitos del reino Era mayor que Juan. es mayor que Juan. O sea, y los pequeñitos del reino son son nosotros. ahora, son eternas. ¿Y los pequeñitos del reino quiénes somos? Entonces usted es mayor que Juan. De lo que es la Biblia. ¿Cómo ves? Que Juan el Bautista. La palabra de Dios dice, bueno, somos mayores que Juan. ¿Y sabes por qué? Por eso, porque son promesas eternas. Porque Juan el Bautista bautizaba en agua y usted ha sido bautizado en su nombre. No, dice que Dios ya se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Yo estaba viendo todas las galaxias que tiene el Señor, pero ¿Cuáles son esas riquezas? no, el Padre, eterna, todo eterno. Dice que nos enriqueció con riquezas en gloria. Wow, eso es una bendición. Hey. ¿Hay alguna pregunta? Y si no, aquí le paramos. Yo tengo para mucho, pero mejor que queden con Yo nada más una. Eh. ¿Cómo se murió el hijo del papá de Lot? ¿Cómo? ¿Cómo murió el papá de Lot? Sí, que murió En temprano. Génesis. ¿O no No dice dice? de Abraham. Ajá, ajá. Sí, murió. No dice cómo. No dice cómo. No sé por qué. Otro detalle que nosotros predicamos desde el púlpito, erróneo. Cuando decimos, porque Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. No fue Ur de los Caldeos. ¿Quién me puede corregir eso? Y ahí están metiendo en problemas. No. Es que mire, es porque nos gusta el nombre Ur, pero no es así. Dice en la Biblia que el papá de Abraham sacó a su familia y se lo llevó a Aram. Y allí estaba cuando muere, porque el papá se había propuesto, así como cuando nosotros arrancamos camino para el United States, que arrancamos de nuestro país, vamos a tener mejor vida allá en Canaán, y iba para Canaán. Y se murió ahí, se quedó un tiempo ahí, se muere ahí, y después Dios llama a Abraham ahí. Porque no lo sabíamos. En la Biblia. Pero a veces predicamos, llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Sí, de Ur salió con su papá, pero el llamamiento de Abraham ocurrió ahí en ese otro lugar. Otro detallito. ¿Saben que la voz de un profeta es poderosa? Lo que ese profeta dice se cumple. Ustedes saben lo que le pasó a Raquel. Raquel era la amada de Jacob. Lo que dijo Jacob. Raquel no podía tener hijos. Qué triste. Y la otra, que no era la amada, le daba hijos hermosos. Pero cuando lo sigue el papá, porque Jacob se va, aprovecha que allá está esquilando las ovejas a distancia. Jacob agarra con sus mujeres y sus hijos y sus ganado y se va. A 3 días de camino estaba cuando le llega la voz a Labán de se tejó el yerno con familia y todo. Y lo peor es que le llevan un ídolo. O sea, le dolió que le llevaran su Dios. ¿Y saben qué? Lo sigue, lo encuentra, y le dice, bueno, Jacob dice, donde quiera que lo hayes, el que lo tenga debe de morir. Raquel era la esposa de Isaac. No, era la esposa de Jacob. La segunda. El que lo tenga debe... Permítame, no me saquen de aquí. El que lo tenga... no me saquen de la idea. El que lo tenga debe de morir sin saber que la persona que él amaba más lo tenía. Ese hombre trabajó 14 años por esa mujer, porque lo engañaron. Entonces,
Bros, dice esa palabra. ¿Cuánto tiempo duró si la mujer iba ya embarazada del segundo hijo? Y llega a Belén y allí muere. ¿Se cumplió la palabra? Ahora. Dio a luz al niño. Sí, dio a luz y cuando fue Benjamín. Y por eso muere. El punto aquí es cómo se cumple la palabra. Y de ahí se queda con la otra esposa. Lea. Con Lea. La despreciada. A la despreciada. Pero otra pregunta que yo les quisiera hacer a ustedes es esta. Ya ves, la que no quería. Si Dios, Esa es. si Jacob amaba tanto a Raquel y los hijos que Raquel le dio fueron tan especial para Jacob, ¿por qué el Mesías no vino de ese linaje? Eso está en el mismo ahí, en el libro 12. ¿Por qué no vino del linaje de José o de Benjamín? Si eran los hijos amados de Jacob. Ahora viene la duda, porque Dios miró. ¿Te das cuenta? Qué hermosa esa historia. Qué hermosa esa historia. Y de ahí, y cada uno. Y cada uno. ¿Por qué no vino de ahí? Interesante la pregunta. No vino de ahí porque los designios de Dios no son los designios del hombre. Esas preferencias, siempre los preferidos han perdido. Y Dios escoge de lo más vil, de lo más menospreciado y de la descendencia de Lea. Lea, que fue la rechazada porque ella fue puesta en una situación que ella no pidió, ¿verdad? Ella no pidió eso. Es más, cuando y a veces creemos que nuestros hijos no oyen o no miran las acciones nuestras. Mire, cuando Jacob las llama al campo a proponerles que es mejor que te vayan, y las mujeres dijeron: si mi padre no vendió a nosotros, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué herencia tenemos? Vámonos. O sea, acordaron que su padre las había vendido. Dígame si los hijos no se acuerdan lo que nosotros hacemos. Pero qué duro, ¿verdad? Pero aquí le va la otra. Mira, pero La otra pregunta. la respuesta de eso. La respuesta de eso de Lea está en el último. Está bien metido. Y al último hijo dice que al último hijo vino, a este ya no lo voy a poner. Por veces. Ahora a este lo voy a poner. Cristo viene, aleluya. Les hago una pregunta, no vayas a contestar tú, Marlene, porque ya te la hice. Ahí está. Bravo, cerrado. ¿Quién de los dos era de mejor corazón? De los dos hijos de Lea. ¿Judá o Rubén? Rubén o Judá. ¿Quién era de mejor corazón? Judá. Porque cuando No. ¡Ganaron esto! Rubén tenía mejores sentimientos. Porque cuando mira venir al muchacho y estos proponen matarlo, ajá, Rubén les dice: no, metámoslo en la cisterna. Y dice ahí, no, fue Rubén. Y dice ahí, metámoslo en la cisterna, dice, porque él en sus adentros dijo: cuando se descuiden los saco y se los mando a mi padre. Los quería defender, se los mando a mi padre. Pero cuando venían los ismaelitas, Rubén no estaba allí. Y Judá se le prende el foco y dice: vendámoslo mejor, no lo matemos, pero vendámoslo. Entonces, los dos defendieron la vida de él, los dos. Pero Rubén tenía mejores intenciones, de mejor mandárselo a su padre, devolverlo, y venderlo. Ahí lo podían matar. Pero aquí Entonces, tiene mejor el corazón que Judá, porque era un corazón de Dios, porque al final dice José, ¿cuáles de ustedes dicen que lo vendieron? aquí le hermanos flamencos. Los dos tenían
buen corazón, pero en ese momento patinó Judá. Y la razón que patinó Judá es porque no hay otra solución. Cuando llega Rubén y busca la cisterna, dice, ¿qué hago ahora? ¿A dónde me meto? Esto es que lo mataron. Y le dijeron, no, lo vendimos. Pero aquí les va lo bonito de la historia. ¿Quién sacó la cara cuando estaba ante José en Egipto? Y que ellos no sabían que era José. Y que le dijo, vamos a dejar a Benjamín preso. Y sale Judá. Y dice, mi padre va a morir si esto hace. Mi padre va a morir porque ya perdió al primero. Y ahora con esto, no, mejor me quedo yo. Entonces José entendió que se habían arrepentido. Sí, los dos tenían. Sacó la cara. Sí, por la familia. Y por eso es que, si ustedes ven la bendición que Dios le da a Judá, es una bendición muy linda. Pero la metidita en pata que Judá hace de ir a hacer lo que hizo con aquella mujer que vistió de ramera, Tamar, esa cosa es fea. ¿Verdad que sí? Como para que la descendencia del Mesías viniera a través de una mujer de afuera. Dios siempre nos ha envuelto a los paganos en esta promesa. Tremendo. Bueno, ya van a llegar ahí, o ya llegaron. Y si nos puede contestar la última pregunta. Dígame. A petición de algo. Mire, ¿por qué? Y también curiosidad mía. ¿Por qué en aquel entonces era permitido que un hombre podía tener más de una mujer y ahora en esta época las mujeres se encelan, se enojan porque el hombre tiene otra mujer? ¡Santo! Mire, buena pregunta. Es que mire, yo digo, sí, en la época, la Biblia dice Dios es amor y allí en la Biblia hay hombres que tienen varias mujeres, pero son pocas las mujeres que tienen varios hombres. La mujer no tenía derechos. Ajá, por eso yo digo, ¿por qué en aquel entonces lo hacían y ahora no? Y la mujer sigue siendo siempre la que tiene que estar como un bracito cruzado. No, ahora no, la mujer ahora tiene derechos aquí más que el hombre. Pero eso es probablemente la mujer, sí, la mujer tiene su autoridad, pero una mujer que exactamente tiene un temor de Dios, aunque no esté en una congregación, siempre tiene el temor, al menos eso me ha pasado a mí. Yo siempre tengo respeto del único que es Dios, que es blanco. Entonces yo allí me guardo y digo, yo dije que a hombres desde la Biblia tienen que pueden tener una y varias mujeres. Entonces la pregunta suya es ¿por qué esa? Porque en aquel entonces tenían varias mujeres y ahora no pueden. ¿O por qué el hombre, por qué la poligamia ahora no se permite? Ok. Sencillo. Todo eso que la humanidad vivió demuestra la ineficiencia del ser humano cuando se gobierna solo. El humano se gobernaba solo, pero cuando viene la verdadera luz de la revelación, el Señor viene a decir, no, los hizo varón y hembra, Él los creó así y nadie los separe. Entonces, prohíbe la poligamia, prohíbe el divorcio, prohíbe cosas que allá se toleraban. Todo esto es después de la venida de Jesús. Todo eso es después de la venida de Jesús. Todo eso es después de la venida de Jesús, porque durante la ley había hombres que si podían económicamente podían tener varias mujeres. Exactamente. Aquel levita que tenía su concubina, imagínense, eso significa que tenía una esposa. Todo eso, hermano, está antes de la venida de Jesús. Entonces, pues, después de cuando Jesús nace, ya Él pone sus mandamientos. Yes. Entonces yo digo, pero Jesús, Dios hizo esto, pero ya no. No, mire, no. En la época del Antiguo Testamento se permitía eso bajo la voluntad permitida de Dios, pero no era la voluntad perfecta de Dios.
Hermano, Sí. desde el comienzo él dice que hizo una mujer y un hombre. Sí. Hermano, Entonces, Vamos a ver. Sí. Oh, esa es la pregunta. Sí, hermano. digo, la pregunta a la hermana, pero también venían muchos juicios sobre la vida de aquellos hombres que tenían muchas mujeres, juicios como de muerte. Aquí les va la respuesta. La poligamia nunca ha funcionado y nunca va a funcionar. Todos los hogares en poligamia crean discordias. Jacob tuvo 2 mujeres y 2 concubinas Abraham, igual. y se pelearon. Terminaba el mal. Y enemigos. Sí. Abraham, Agar, engendra a Ismael y lo tiene que correr porque ya no se llevaban. David es el mejor ejemplo de la desgracia que trae la poligamia. Así es. Entonces, la poligamia es una desgracia. Si es una desgracia tener 12 hijos en un hogar, en una familia, y que el papá prefiera a algunos y la mamá prefiera a otros, es una desgracia eso. ¿Cuánto más la poligamia? Que el padre va a preferir a los hijos de la que ama más. Eso crea un caos. Ese es un infierno en la tierra. Por eso es que Dios quiere hombre, mujer, que crezcan sus hijos y se acabó. con la dinámica, No más. Bueno, esto es bien esta noche.